Bueno, y pues hoy ya es miércoles y hoy es día de la mejor sección de la noticiera, de acuerdo con Gary Remler, que además, y le dije que lo iba a retomar, puso con el libro del monero, con Hernández, a quien no es fácil seguirle su acelerado ritmo de lecturas. Pero primero, buenas tardes, Hernández, ¿cómo estás? Hola, de Nova, ¿cómo estás? Pues mira, quisiera decirte que bien. O sea, sí estoy bien, pues, pero la verdad también preocupada por todo lo que está pasando. Pues sí. Es un momento Sí. difícil, pero bien, aquí seguimos con esperanza y un poco de optimismo también. De eso se trata, de ser optimista. Sí. ¿No? ¿Tú cómo estás? Pues bien, muy a gusto. Debo confesarte que Gary Reimer no existe, soy yo. No puede ser tú porque nos escribe cuando tú estás aquí, a menos pero programo que lo programes. los comentarios. Ok. Gary, desmiéntelo. Oye, pues quiero empezar con obviamente, con una fe de ratas. Ok. Otra vez me equivoqué en el librero pasado y me lo hizo ver tuvimos muchos comentarios en el librero, no he visto en el librero pasado. Ajá. Cuando se sube los sábados, tuvimos muchos comentarios, lo cual me da mucho gusto. Muchos son para chulearte. Órale. Pero algunos de repente hablan del libro, lo que se menciona en el video. Y Ángel Medel Franco me corrige. Va a sonar muy mal, pero ya me había dado cuenta de mi error desde antes de que me corrigiera él. Hablé en un momento de un caricaturista, Osvaldo Sagástegui, que eran dos hermanos, Osvaldo y Marino, que llegaron a trabajar al Excelsior, y mencioné que a mí me gustaba mucho el estilo de Osvaldo y que me lo fusilaba cuando era niño. Bueno, y dije que si no mal recordaba, eran chilenos. Después me acordé, Ángel me dice, los Sagástegui eran ecuatorianos y estaban en la nómina de Excelsior. Yo los recuerdo de finales de los 80 y hasta que desapareció Excelsior. Y sí, alquilaban sus lápices y pinceles. Osvaldo, buen pintor abstracto, pedantes y soberbios, sobre todo Marino. Eso dice Ángel Medel Franco. Pues ni Ángel ni yo. No son ni chilenos ni ecuatorianos, son peruanos. Son peruanos, bueno, supongo que ya son mexicanos, llevan pues ya muchísimos años aquí en México, pero sí son de origen peruano y llegaron no sé en qué momento llegaron a México, pero ellos llegan a Excelsior a partir del golpe de Echeverría a Excelsior, cuando sale Julio Scherer, y los cartones más importantes de Excelsior, que eran los de Abel Quesada y Naranjo, son ocupados por los hermanos Sagástegui, Marino y Osvaldo, que son peruanos o peruanos mexicanos. Bueno, pero bien dijiste, si no mal recuerdo, entonces sí. Eso nos salva, la verdad. Bueno, pero sí quería hacer la corrección, darle gracias a Ángel Medel por su corrección equivocada. Oye, y pues vamos a hablar de algo feo. Bueno, no feo, pero vamos a seguir con el mismo tema. Porque me puse a releer un libro que yo creo que es muy importante leerlo en este momento. Y quería empezar con un video que se hizo viral hace unos años. Yo recuerdo que lo veía muchas veces y tal vez lo vieron también. Si podemos verlo, es un video muy, muy, muy breve. ¿De YouTube? Sí. Ahí vamos. Te digo que es un video que se volvió viral hace unos años, no recuerdo hace cuánto. Es una conferencia de... ¿Ya está? Vamos a verlo y ahorita lo comentamos. Go ahead. Hi. During your speech, you made a lot of references to Jewish people as well as certain people in your audience, not Jewish people in general, but certain people, especially in your audience, to Nazis. Now, that is extremely offensive when certain people are German. And they're also extremely offensive to people who've actually suffered under Nazi rule. I don't respect that anymore. I really don't. I don't like and I don't respect the crocodile tears the crocodile tears. No. I'm sorry, folks. Allow me to finish and allow me to finish. Listen, sir. Allow me to finish. Sir, I don't like to play before an audience the Holocaust card. But since now I feel compelled to. My late father
was in Auschwitz. My late mother, please shut up. My late father was in Auschwitz. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on my father's side, the Jews did not take arms against the my Germans. late father was in Auschwitz concentration camp. My late mother was in Majdanek concentration camp. Every single member of my family on both sides was exterminated. Both of my parents were in the Warsaw Ghetto Uprising. And it's precisely and exactly because of the lessons my parents taught me and my two siblings that I will not be silent when Israel commits its crimes against the Palestinians. And I consider nothing more despicable than to use their suffering and their martyrdom to try to justify the torture, the brutalization, the demolition of homes that Israel daily commits against the Palestinians. So I refuse any longer to be intimidated or browbeaten by the tears. If you had any heart in you, you would be crying for the Palestinians, not for what's being done. What? Can I just calm the audience down? Pues ese hombre que vimos en el video es un académico, escritor norteamericano, obviamente como lo vimos en el video, de origen judío, que se llama Norman G. Finkelstein, que es Norman Gary Finkelstein. Que como lo cuenta él, sus padres estuvieron en el gueto de Varsovia, su padre estuvo en el campo de concentración de Auschwitz, su madre en el de Majdanek, y pues ambos son sobrevivientes del Holocausto. Y él pues es un experto en la ciencia política, es académico, es escritor, y él cuenta que durante su juventud él fue maoísta y estaba muy convencido del maoísmo, hasta que después pues empezó a leer y a estudiar y se dio cuenta, después de que muere Mao, se da cuenta pues de muchas cosas que ya no eran tan correctas de lo que él pensaba, y él dice, bueno, es que yo leía solamente lo mismo, lo de un lado, y empecé a leer lo del otro lado también, y empecé a darme cuenta de muchas cosas, y me di cuenta de la importancia pues de poder contrastar y ver muchísimos discursos, y no solamente los de un solo lado. Más adelante él empieza a trabajar con un libro que es muy importante para él, que se llama From the Immemorial, que sería algo así como que desde lo inmemorial, de una escritora llamada Joan Peters, y el libro habla, supuestamente es un estudio ahí dice los orígenes del conflicto árabe-judío sobre Palestina, y la idea del libro, o la premisa del libro es que Palestina era un territorio que estaba absolutamente desolado, desierto, no vivía nadie ahí, y que una vez que Israel lo toma, empieza a poblarse con palestinos, con árabes. Y entonces Norman Finkelstein lee este libro y él dice, y lo leí muchas veces, y lo estudié y contrasté y busqué otras fuentes y todo, y como ya me había pasado esa experiencia con el maoísmo, de que estaba convencido de un solo discurso y nunca lo contrasté, yo dije, esto no me va a volver a pasar. Y entonces hizo su trabajo y dice, me di cuenta que era una paparrucha este libro, ¿no? Y luego más adelante empieza a trabajar junto con otra autora, con otra académica norteamericana, en un libro que se llama Los verdugos voluntarios de Hitler, que narra lo que la premisa de este libro es que los ciudadanos alemanes siempre estuvieron conscientes, conocían perfectamente lo que estaba sucediendo con el gobierno alemán, con Hitler, con el Holocausto, y que fueron, pues de alguna manera, como dice el título, verdugos
o sea, que no fueron involuntarios, que lo sabían perfectamente, que no pueden llamarse a sorpresa y que ayudaron a que sucediera el Holocausto. Él hace un estudio, obviamente negando pues con argumentos esto, y esto da origen a este libro del que vamos a hablar hoy, que es un libro, pues es un libro conocido, es importante, se publicó hace 10 años, se llama La industria del Holocausto, reflexiones sobre la explotación del sufrimiento judío. Lo edita en español una editorial española que se llama ACAL, que veo que tiene, aquí en la entrada dice Argentina, España, México. La primera edición, como decía, es de 2014 y esta ya es la tercera reimpresión de 2024. En este libro, Norman Finkelstein, consta de 3 capítulos. En el primer capítulo, bueno, de hecho, desde la introducción, él quiere dejar muy clara la diferencia entre lo que es el Holocausto, y él lo escribe el Holocausto con minúscula, que es este evento histórico que sucedió, ¿no? En los años 30 y 40, y que es muy claro, es innegable, y representa una historia terrible de la humanidad, ¿no? Que es el Holocausto, la aniquilación de judíos. Pero hacer una diferenciación muy precisa entre este evento histórico, y lo que él llama el Holocausto con mayúscula, que es la industria del Holocausto, que es la instrumentalización de este evento histórico para victimizarse de las élites judías norteamericanas principalmente, y obviamente de los sionistas en Israel. Él establece esta diferenciación y a lo largo del libro lo va recordando, ¿no? Que sea muy, muy claro que cuando él habla del Holocausto, y lo pone con mayúsculas, no está hablando del evento histórico, sino de cómo se ha utilizado ese evento para el beneficio, pues, de las élites judías, principalmente norteamericanas. En el capítulo 1, que se llama Holocausto, empieza a escribirse con mayúsculas, bueno, hace esta diferenciación, y narra cómo, curiosamente, en los Estados Unidos, desde 1945 hasta 1967, realmente el Holocausto no fue un tema importante. No se hablaba de él en los periódicos, no era algo que no se mencionaba mucho, no se escribieron casi libros, no hay monumentos, no hay museos, no hay homenajes. Realmente no se habla de él, incluso se trata un poquito de ocultar. Las mismas comunidades judías no les gusta que se hable de eso. No es sino hasta 1967, de hecho hasta junio de 1967, en que empieza a cobrar relevancia. ¿Qué sucede en 1967? Pues la famosa Guerra de los 6 días, cuando Israel pues ataca Egipto y los países que forman la Unión Árabe en ese momento, que además, curiosamente, con unos pretextos muy similares a los de ahora con Irán, ¿no? Se supone que es un ataque de prevención, un ataque preventivo. Y ataca a Egipto y pues se apropia de lo que es la península del Sinaí y la Franja de Gaza. Y en ese momento se empieza a hablar mucho del Holocausto. Se supone, lo que argumentan es que en ese momento, pues como está bajo ataque Israel, está en una situación pues débil, ¿no? De indefensión, y que entonces una manera de apoyar pues es recordar el Holocausto para que no vuelva a suceder en ese momento en que Israel está en una situación de indefensión, cuando realmente es todo lo contrario. Lo que demuestra Israel en esos momentos es un poderío bélico que Estados Unidos no se había dado cuenta de él. Y entonces en ese momento Estados Unidos voltea a ver y se da cuenta de ese poderío militar, pero lo más importante es que ahora las armas de Israel están apuntando hacia la dirección correcta, según Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se empieza a hablar del Holocausto. En los medios, se empiezan a escribir libros y se empieza a darle una importancia que antes no se le daba. Y es donde se crea, según Finkelstein, la industria del Holocausto, que él establece dos premisas en las que se basa esta industria. Una es la política de identidad, esto es la validación de los judíos como el pueblo elegido, ¿no?
muy en la idea del destino manifiesto de los Estados Unidos y también del Lebensraum, ¿no? Lo que es el espacio vital de Hitler, ¿no? Para decirlo de paso, ¿no? Entonces, por un lado es esto, es la validación del pueblo judío como el pueblo elegido de Dios, que es esta idea de política de identidad, y por otro lado la cultura de la victimización, ¿no? Nos pasó esto y por lo tanto tenemos derecho a hacer lo que queramos, ¿no? En el segundo capítulo, que se llama Embaucadores, Mercachifles y un poco de historia, Finkelstein pues habla cómo la conciencia del Holocausto lo que hace es crear una serie de dogmas, no para entender el pasado, sino para tratar de manipular el presente. Y él establece dos grandes dogmas en los que se basa la industria del Holocausto. Por un lado es la singularidad del Holocausto, es decir, el Holocausto es una cosa absolutamente única en la historia de la humanidad. Nunca había sucedido algo así, nunca de las dimensiones en que sucedió, no se puede comparar con absolutamente nada, y si se compara con alguna otra cosa es una traición al pueblo judío, ¿no? Y con eso pues se menosprecian pues muchísimos eventos pues sí, similares de alguna manera. O sea, el hombre, la humanidad a lo largo de su historia, pues ha hecho cosas terribles y muchas, sí, yo creo que se pueden equiparar al Holocausto. Esto no, obviamente no se dice... Exacto, como hacerlo menos, ni mucho menos, sino para demostrar, pues sí, el ser humano es algo tan terrible que puede hacer este tipo de cosas. Simplemente en la historia de los Estados Unidos, la esclavitud, ¿no? Que hubo a lo largo del siglo XIX, pues sí hubo una cantidad de muertos impresionante y que tiene todavía sus secuelas, ¿no? Y que tuvo a lo largo del siglo XX secuelas tan terribles como la segregación, como el Ku Klux Klan, en fin, una serie de cosas que no por tratar de comparar, porque no se trata de comparar, pero sí esta idea de decir que el Holocausto es único en la historia de la humanidad, pues sí, es un absurdo. Y esto lleva al segundo dogma, que es que el Holocausto marca el clímax del odio irracional e histórico de todo el resto de la humanidad en contra de los judíos, ¿no? Lo cual, pues, crea esta victimización de la que hablábamos al principio, ¿no? Tengo algunos fragmentos que quisiera compartir. Por ejemplo, Philip Roth en algún momento... Bueno, mira, dice acá Finkelstein. Ahora bien, todos los grupos que se quejaban de haber sido convertidos en víctimas, como los negros, los latinoamericanos, los nativos de América, esa es otra, ¿no? Los nativos americanos cómo fueron totalmente exterminados. Y no hay museos, no hay tantos museos en Estados Unidos para recordarlos, ¿no? O no hay museos para recordar el esclavismo en Estados Unidos. O no hay tantos. Los nativos de América del Norte, las mujeres, los gays, las lesbianas, todos los judíos, o sea, de todos ellos, solo los judíos no ocupan una situación desfavorecida en la sociedad estadounidense. Es decir, de todos estos grupos que en algún momento fueron reprimidos, atacados, solamente los judíos no representan una élite económica muy poderosa en los Estados Unidos. Y por lo tanto pueden hacer toda esta industria, ¿no? Según el novelista Philip Roth, porque mucho de es decir, ellos dicen, el Holocausto marca el clímax del odio que hay del resto de la humanidad hacia nosotros los judíos. ¿Pero por qué nos odian? Pues porque somos mejores, ¿no? Entonces Philip Roth dice, lo que hereda un niño judío estadounidense no es un corpus legislativo, ni un corpus de conocimientos, ni un lenguaje, ni tampoco un Dios, sino un tipo de psicología. Y esa psicología puede traducirse en 4 palabras. Los judíos son mejores. El Holocausto entonces era la versión negativa del jactancioso éxito mundano. Servía para validar la condición del pueblo elegido de Dios. En ese segundo capítulo, también lo que hace... pero antes de eso, hay un fragmento que a mí me parece, me gusta mucho. Habla mucho Finkelstein a lo largo del libro de un escritor judío, que es un sobreviviente también del Holocausto,
que incluso fue Premio Nobel de la Paz, que se llama Elie Wiesel, que se la pasó toda su vida pues con estos argumentos, ¿no? que critica Finkelstein. Y entonces lo cita, dice Elie Wiesel, dice, el Holocausto es efectivamente una religión mística. Bueno, dice, Wiesel salmodia que el Holocausto conduce a la oscuridad, niega todas las preguntas, se sitúa fuera, si no es que más allá de la historia. Es imposible tanto de comprender como de describir. No puede ser explicado ni visualizado. Nunca será comprendido ni transmitido. Marca la destrucción de la historia y una mutación de escala cósmica. O sea, todos esos adjetivos le pone Wiesel y dice que solo el sacerdote superviviente, o sea, Wiesel, esto ya lo dice Finkelstein, está capacitado para desentrañar ese misterio que es el Holocausto. Pero aún así reconoce que el misterio del Holocausto es incomunicable, ni siquiera podemos hablar de él. Pero, dice Finkelstein, no podemos hablar de él, pero Elie Wiesel cobra $25,000 por conferencia, más una limusina con chofer. O sea, para hablar sobre algo que no se puede describir con palabras, este señor cobraba $25,000. En fin, son todos estos pues que beneficiarios, ¿no? de la industria del Holocausto. En este capítulo también habla Finkelstein de dos libros, porque él dice, a partir de esto se empieza a reelaborar, ¿no? lo que es con estas dos ideas, ¿no? de la victimización y de la singularidad del Holocausto, y se empiezan a realizar muchísimos productos culturales, entre ellos, obviamente, películas y libros, y él menciona dos libros. Uno es El pájaro pintado, The Painted Bird, de Jerzy Kosinski, que aparece en 1965 y es un libro supuestamente memorias de un sobreviviente, de un niño sobreviviente del Holocausto. O sea, es la historia del Holocausto visto desde el punto de vista de un niño. Y bueno, pues se vuelve muy famoso. Mira, ahí está, ¿no? Dice, un niño escapando del Holocausto a través de la guerra en Europa. Es un bestseller, se hace una película, se vuelve muy famoso y se toma como un verdadero testimonio de lo que fue el Holocausto visto por un niño. Después, pues resultó que había sido falso, ¿no? Que no fue así, que pues, fue una novela de Jerzy Kosinski y que los editores dijeron que convenía mejor hacerla pasar por un testimonio real, ¿no? Y el propio Jerzy Kosinski pues, después se arrepiente e incluso al final, por ejemplo, dice aquí, criticó amargamente que se excluyera de la industria del Holocausto a las víctimas no judías. Porque, dice el mismo Kosinski, muchos judíos norteamericanos tienden a percibirlo como el Holocausto como un desastre exclusivamente judío, pero al menos la mitad de los romaníes del mundo, los llamados gitanos, aproximadamente 2.5 millones de católicos polacos y millones de ciudadanos soviéticos y de diversas nacionalidades fueron asimismo víctimas de este genocidio. Porque además se suele olvidar que muchos de las víctimas del Holocausto fueron, de hecho los primeros fueron la gente con alguna discapacidad. Esos fueron las primeras víctimas. Después los judíos, pero también los gitanos. Y como bien dice Dzerzhinsky, pues también muchos ciudadanos soviéticos y muchísimos otros personajes. El otro libro que menciona Finkelstein se llama Fragmentos y es de Benjamin Wilowski, que también se aparece mucho después, pero también aparece como unos testimonios también de un niño de lo que fue el Holocausto. Después pues, se sabe también que es falso y la reacción de la élite judía, sobre todo la que tiene que ver con la industria editorial, pues es impresionante porque un editor judío dice, Fragmentos es un libro audaz. Solo es un fraude si no se considera una obra de ficción. Así pues, lo reeditaré en la categoría de ficción.
Tal vez no es cierto, pero entonces su calidad como escritor es aún mayor. Y luego otra editora dice, si las acusaciones resultan ser correctas, lo que está en tela de juicio no son una serie de hechos empíricos que pueden comprobarse, sino unos hechos espirituales que invitan a la reflexión. Habría que fiscalizar un espíritu y eso es imposible. Entonces, justificando el engaño, ¿no? Totalmente. En el capítulo 3 de este libro, que se llama La doble extorsión, es una narración de las demandas que hizo el gobierno de Estados Unidos y la élite judía norteamericana en contra primero de los bancos suizos, porque se empezó a decir que muchos de las víctimas judías habían abierto cuentas en bancos suizos. Entonces había millones y millones de dólares en esas cuentas. Y pues obviamente que estos personajes querían ese dinero, no para dárselo a las aún vivas víctimas sobrevivientes del Holocausto, sino para seguir financiando la industria del Holocausto. Se crea toda una comisión para investigar las cuentas y además toda una campaña, imagínate, todo el poderío de los Estados Unidos en una campaña en contra de los bancos suizos, que mira que para ponerse del lado de los bancos está difícil, pero finalmente logran doblarlos. Y se hacen indemnizaciones de muchísimo dinero, de millones de dólares, pero que te digo que no fueron para las víctimas reales, sino para seguir financiando esto, ¿no? Y para museos y una serie de cosas. Te digo que se hizo una comisión para investigarlo y curiosamente hubo un elemento al que llegó la comisión, que no se le hizo ninguna publicidad, que es que también se abrieron muchas cuentas en Estados Unidos. Y contra esas cuentas y contra esos bancos no hicieron nada, ¿no? Después de esto se van contra bancos alemanes con la misma idea. Y también con todos estos mismos argumentos de los que Finkelstein nos habla a lo largo del libro, ¿no? De presentar el Holocausto o a los judíos como dueños son moralmente superiores. Y el Holocausto no hizo más que refrendar esa superioridad moral y que les permite y les justifica hacer lo que quieran. Yo creo que si ciertamente el Holocausto fuera una singularidad, algo que nunca había ocurrido en la historia de la humanidad, yo creo, eso ya no lo dice Finkelstein, eso lo creo yo, eso para los judíos y para Israel, en lugar de darles los pretextos suficientes para hacer lo que quisieran, más bien les debería de dar la decisión moral de no permitir que algo así volviera a ocurrir en el mundo, nunca más, ¿no? Y pues no, lo utilizan para todo lo contrario. Finalmente viene un capítulo de conclusiones en donde, bueno, habla un poco de esto, de cómo ya en el siglo XX, a fines del siglo XX, pues ha habido conflictos en otras partes del mundo que tal vez no sean iguales, pero sí son muy parecidos a lo que sucedió en la Alemania de Hitler. Pone uno de los ejemplos, pues la invasión de Estados Unidos a Irak en 1991, en donde dice, es muy probable que en Irak, al igual que el Holocausto nazi, hayan muerto 1 millón de niños. Cuando en la televisión nacional le pidieron su opinión sobre la espeluznante cifra de víctimas iraquíes, la secretaria de Estado Madeleine Albright replicó, el precio merece la pena. Este es el cinismo de estos personajes. El carácter extremo del Holocausto limita mucho su capacidad para proporcionar lecciones aplicables a nuestro mundo cotidiano. En su calidad de hito de la opresión y de la atrocidad, tiende a trivializar los crímenes de menor magnitud. O sea, si se presenta el Holocausto como algo lo más terrible de la humanidad y que entonces todos los demás conflictos, todas las demás situaciones tan terribles que ha sucedido, esas no son tan importantes, lo trivializa. Y entonces ya no se puede hacer un análisis racional de lo que fue el Holocausto y por lo tanto no se pueden aprender lecciones de ello.
menciona también aquí Finkelstein, la esclavitud ocupaba en el universo moral de fines del siglo pasado aproximadamente el mismo lugar que hoy ocupa el holocausto nazi. En consecuencia, se aludía a ello a menudo para esclarecer hechos malignos que no habían llegado a comprenderse en toda su magnitud. Mientras se siga pensando en el holocausto judío como una singularidad, termina Finkelstein diciendo, las inconcebibles dimensiones de la solución final hitleriana han llegado a conocerse bien. Y no está repleta la historia normal de la humanidad, normal entre comillas, de espantosos capítulos de inhumanidad. Para justificar la reparación de un crimen no es necesario que sea aberrante. El reto que se nos plantea hoy en día es volver a convertir el holocausto nazi en un objeto racional de investigación. Solo entonces podremos aprender de él. Y finalmente Finkelstein termina diciendo que lo mejor que podemos hacer para honrar la memoria de todas las víctimas del holocausto, pues es que salga la verdad y que se trate, como bien lo dice él, este hecho histórico tratarlo de una manera racional y de una manera fiel a la verdad de lo que sucedió. Solo así podemos honrar a las víctimas y además hacer, como decía hace un momento, hacer todo lo posible para evitar que algo así suceda. Lo malo es que no lo estamos logrando. Uh-huh. Pues esa es la industria del holocausto. Yo creo que en estos momentos sí es una lectura bien, bien importante. Sí. Ay, qué fuerte, qué delicado también, pero como dices, pues yo creo que sí es imprescindible, ¿no? Pensar y repensar. Uh-huh. Obviamente, pues nadie, pienso yo, bueno, no sé si nadie a estas alturas de lo que está ocurriendo, pero no es una postura en contra del dolor, al contrario, esto con lo que acabas diciendo y que termina también diciendo el autor, ¿no? Uh-huh. Precisamente para hacerlo, esas reflexiones y evitar este sufrimiento, hay que hablarlo más bien con la verdad, ¿no? Uh-huh. Y la verdad, cada vez que suceden como todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pienso que sí, humanamente, pues es algo doloroso y que también como el ver esta impunidad, ¿no? Con la que están actuando estos gobiernos. Esto que hemos aquí le hemos dado seguimiento durante la semana también de pues esta complicidad por parte no solamente de otros gobiernos, sino también de los medios de comunicación, uh-huh. El que de pronto pues hay un discurso que tal vez tal vez no sobre este caso en específico, pero que se sigue replicando de quiénes son las víctimas y quiénes son el peligro, ¿no? Y entonces hay un discurso muy fuerte propagado, ¿no? Y que pues que tanto eso no también es cómplice y que tanto pues el silencio que en general o el decir bueno pues eso ya pasó hace mucho, ¿no? O uh-huh. Pasa en otro lado, uh-huh. Pues no es también cómplice de eso, que no es metáfora ni llevarlo demasiado lejos o paranoia, pero sí podemos ser nosotros y nosotras en este estado de impunidad total que hoy atraviesa el mundo, ¿no? Sí, te das cuenta que lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Que finalmente es el dinero. Porque lo que le da poder a todos estos protagonistas de esta historia, pues es el gran poder económico, ¿no? O sea, como lo dice Finkelstein en el libro, hay muchos grupos que han sido atacados, que se ha intentado de aniquilar, incluso algunos que se ha logrado aniquilar, y cuando ha habido sobrevivientes, esos sobrevivientes no tienen el mismo foco de atención que han tenido la comunidad judía, porque las grandes élites económicas judías, sobre todo norteamericanas, pues tienen el poder, tienen la capacidad económica para hacer esto. Y para manejar toda esta narrativa y para presentarse precisamente, pues sí, como las víctimas. Tú no puedes criticar, y nos ha pasado incluso a los caricaturistas, ¿no? Uh-huh. Tú no puedes hacer un cartón criticando a Netanyahu porque no estamos criticando a los judíos, estamos criticando específicamente al gobierno de Israel, ¿no? Porque luego ciertos personajes judíos aquí en México protestan, ¿no? Mandan carta al periódico o algo, porque ¿cómo es posible que hagamos esto, no? Una vez en Proceso, Elguera y yo hicimos una parodia. ¿Ves este video de Hitler? Hitler se enoja por lo que sea, ¿no? Siempre se enoja por algo. Entonces una vez hicimos la parodia de la parodia. Y era una parodia que era Calderón, porque teníamos ya a Calderón, cuando en el sexenio de Calderón teníamos a Calderón que era... Una vez él solito se comparó con Churchill.
Entonces hicimos un personaje que se llamaba el Pequeño Churchill. Entonces, el Pequeño Churchill y había una aventura del Pequeño Churchill. Entonces una vez hicimos una que se llamaba El Pequeño Churchill en El Pequeño Führer. Y entonces era la parodia del video de Hitler que se enoja, pero era Calderón. Y Calderón se enoja ahí con todos. Y despotrica contra Krause. Entonces Krause no mandó una carta porque ya antes había mandado una carta quejándose de nosotros y se dio cuenta que había sido un terrible error mandarle la carta. Entonces ahora mandó a chichincles en el blog de Letras Libres a echarnos pleito. Entonces nosotros en ningún momento pensamos en, vamos a criticar a Krause porque claro, él es judío y entonces se va a sentir muy... No, simplemente era pues por lo que hace Krause, ¿no? Claro, lo metimos en este contexto y pues él se sintió muy ofendido. Entonces se siguen ofendiendo y siguen tomando como personal cuando las críticas están perfectamente claras. A Finkelstein lo han acusado pues, de antisemita, evidentemente. Sí. Y lo han acusado de negacionista del Holocausto. Cuando él, como lo vimos en el video del principio, pues tiene clarísimo todo, ¿no? Tú no puedes acusarlo ni de una cosa ni de la otra. Sus padres fueron sobrevivientes del Holocausto. Estuvieron en el gueto de Varsovia, estuvieron en 2 campos de concentración y él, pues sí, tiene ascendencia judía, claro. Ahora, lamentablemente, estaba viendo un video de hace un par de años donde Finkelstein dice que ya se da por vencido, que ya hizo muchísimo, 40 y tantos años de su vida dedicado a estar peleando estas batallas, pero él dice que no se puede contra ese poderío, realmente es poco lo que se puede hacer. Y esto lo hizo después, bueno, no tiene menos, porque lo hizo después de ya el ataque de Israel contra Gaza. ¿Crees que esta misma visión que el autor como retrata en esta como perspectiva que, como bien decimos, no es que estemos apuntando como a las y los judíos, sino esta visión, ¿no? De superioridad. Porque hace unos días también, creo que cuando estábamos con Christian Nader y que estábamos en esta coyuntura, o no sé si fue, bueno, a lo largo de estos días, no me acuerdo con quién estábamos platicando de esto, de como la visión tan preocupante que, por ejemplo, podemos ver también en redes sociales, ¿no? Cuando empezó estos recientes ataques a Gaza, habían personas, pues sí, sionistas que subían videos burlándose de niños, de mujeres, o sea, de víctimas que estaban perdiendo la vida, ¿no? Israel tiene un bloqueo de, pues eso, que no puede pasar ayuda humanitaria, que tienen camiones echándose a perder la comida, los medicamentos y están provocando muertes de hambre de niños, de niñas, de mujeres, de hombres, ¿no? Y este discurso también, pues sobre esta defensa de sí mismos, ¿no? Esto también que ocurre con Irán. Obviamente no, bueno, yo también he visto, por ejemplo, en redes sociales de ciertos también personajes cercanos, pues, que incluso han como celebrado, ¿no? Estos ataques que hoy Irán lanza contra Israel. Yo personalmente, pues, no creo que específicamente el dolor humano sea algo, pues, a celebrar, claramente, ¿no? Pero ¿cómo crees que o sea, bueno, más bien no sé si con este libro también entendamos esta formación también en el imaginario de esa superioridad, de esta creación también de enemigos, ¿no? Y este discurso de decir es que nosotros tenemos derecho a defendernos, pero son los que han atacado, pues, ¿no? Y las condiciones también en las que pues se ha recibido también estos ataques son completamente diferentes, ¿no? Lo que, no sé con quién platicamos en la semana, pero pues en Israel existen estos refugios a donde y bien preparados, pues, ¿no? Aunque parece que ya está vulnerada, pero también está el domo de hierro, ¿no? Y esos refugios que en cada casa hay. El domo de hierro funciona contra piedras, pero contra los misiles ya no funcionó tanto. Ajá, pero y eso, ¿no? O sea, pues Gaza claramente no iba a tener una protección así, ¿no? O sea, más allá tal vez del asunto como político, económico, pero ¿crees que esa justificación que puede existir por parte de quienes defienden el genocidio venga también de esta formación de, pues, esa superioridad o de qué manera ha sido estructurada para... Dices, más allá de lo político y lo económico, pero yo creo que no se puede ver más allá de lo político y lo económico. Yo creo que esos son, y sobre todo lo económico, son las dos grandes razones por las que todos estos, por lo que toda esta narrativa se crea.
Pero además, y claro, porque además tú manejas esa narrativa a tu conveniencia y según cómo sean las cosas, y lo hemos visto siempre, ¿no? El gobierno de Estados Unidos va a manejar durante un tiempo puede financiar a personajes en el Medio Oriente que les son funcionales, y después ya no le funciona y entonces van totalmente contra ellos y toda la narrativa se va entonces contra ellos para ponerlos como el demonio, pues lo vimos con Osama Bin Laden. Es decir, siempre la narrativa va a ir en función de lo que les convenga y siempre va a ser como base pues el dinero, los grandes negocios. La guerra es un gran negocio. Ahora, yo lo que veo con este libro, el libro lo que hace es tratar de entender toda la dinámica de esta narrativa, te digo, poniendo al Holocausto como un modelo para chantajear y para extorsionar. El Holocausto en mayúsculas, ¿no? El Holocausto con mayúsculas. O sea, no negar, sí. O sea, la instrumentalización del Holocausto como un medio para chantajear y para extorsionar. Y toda la narrativa que se hace alrededor de él y todas las inversiones millonarias que se hacen para sostener esto. Yo lo que veo en los últimos días, meses y días, y con esto que decías de los videos, por ejemplo, de los soldados israelíes, es que parece que ya no les importa. Ya es el cinismo absoluto. Ya no importa y ya no es necesario crear una narrativa para justificar nada. Ya lo estamos haciendo y punto. Uh-huh. Y sí, queremos el Estado de Israel y queremos simplemente queremos apropiarnos de Gaza, pues, y aniquilar, exterminar al pueblo palestino. Pero ya pareciera que ya ni siquiera les preocupa tratar de pensar alguna justificación creíble que se base tal vez sí en esta victimización o en esta superioridad moral o en... No sé. Pero ¿dónde crees que, o crees que sí piensen como porque tenemos derecho? O sea, sí, es que claro. Eso es a lo que voy, a esa formación ideológica de ese derecho. Es como el destino manifiesto y el espacio vital. Ajá. O sea, es el mismo argumento. O sea, tú ves esos tres conceptos, ¿no? Uh-huh. El destino manifiesto de Estados Unidos, el pueblo elegido y el espacio vital de Hitler, el Lebensraum. O sea, es lo mismo, nosotros somos los elegidos de Dios. Y por lo tanto, todos tienen que rendirse ante nosotros. Y debemos de ocupar los territorios que queramos. Y debemos de someter a la gente que queramos. Y debemos de exterminar a quien podamos hacerlo. Porque tenemos ese derecho. Porque tenemos ese derecho. Uh-huh. Sí. Es la supremacía. Sí. Ahora, no sé si sea optimista o más bien todo lo contrario, pero yo siento que esto sí nos destapa como esas preguntas como muy esenciales, ¿no? O sea, sobre si realmente los seres humanos en general, ¿no? Podríamos ser también, si a nosotros nos hubieran contado esas historias, uh-huh. Podríamos ser también, pues, victimarios, ¿no? ¿No crees, bueno, a ver un poco, que precisamente... digamos, no es una cosa como ingenua que haya surgido de una manera como casi espontánea, sino lo pregunto por la solidaridad que sí ha existido por parte de los pueblos. O sea, uh-huh. Fin de semana, o sea, a mí algo que me ha conmovido muchísimo es esta marcha que se hizo Global a Gaza, ¿no? Uh-huh. Y que a pie miles de personas intentaron llegar a Gaza, fueron impedidos precisamente por el gobierno, bueno, en la parte de Egipto. Yo vi algunos videos de personas que se enfrentaban con la propia policía, hablándole como de humano a humano, diciéndole, uh-huh. Ve en tu corazón, ¿no? O sea, más allá de algo como... En otro lenguaje puedes decir, ve en tu corazón y por favor permítenos llevar medicina, alimento, ¿no? Uh-huh. Porque pienso que no sé cómo tú lo veas, que puede ser también proporcional, porque de hecho la indignación, la rabia, la solidaridad, en este caso con Palestina, existe, o sea, mundialmente existe. Sí. Vimos videos de muchísimos lugares del mundo, aquí mismo en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Que entonces, como existe esto y esta empatía tan básica como para estar en contra de un genocidio, necesita al mismo tiempo estas grandes fuerzas que provienen precisamente de lo económico, que gestionan entonces lo mediático, uh-huh. para seguir sosteniendo esto, ¿no? O sea, lo que hoy es
eso, o sea, qué tan manipulable de alguna manera es esta industria precisamente que obedece intereses, pues eso de unos pocos, de unos cuantos líderes quizá que sí se enriquecen con eso, pero no sé qué tanto, pues tal cual, así como, no sé si decir la naturaleza humana, pero pues lo que somos, pues no está a favor de eso, no es que seamos eso, ¿no? O sea, ¿o tú cómo lo ves? Yo creo que la naturaleza humana es increíblemente confusa y que no podemos decir, ya ves que López Obrador decía que el hombre es bueno, que la humanidad es buena, ¿no? De naturaleza, yo no estoy tan seguro de ello. Yo creo que la naturaleza es muy, muy compleja y no podemos decir el ser humano es bueno o el ser humano es malo, por naturaleza. Yo creo que por naturaleza puede ser ambas cosas. Hay una película que no es una gran película, pero se llama Crash, de Mike Figgis, con Brandon Fraser, Sandra Bullock, no sé si la llegaste a ver, es de hace como unos 8 años más o menos. No sé. Crash se llama la película. Son varias historias y hay una historia donde un policía, no me acuerdo, creo que es en Los Ángeles, no me acuerdo en dónde es, detiene a una mujer negra que va manejando o algo así. Entonces es un policía muy ojete y entonces empieza a molestarla, incluso la toca, es muy, muy fuerte, pues, ¿no? Al final creo que la deja ir y todo, pero sí es prepotente, es muy horrible, pues. La trata muy mal. Bueno, ya, suceden otras cosas en la película y después, en algún momento, hay un incendio en la casa de esta mujer negra y el mismo policía que le hizo eso, de manera azarosa, entra a esa casa y la salva. O sea, hace un acto heroico para salvar a esa mujer. Esos dos momentos de la película a mí se me quedaron muy grabados porque dije, bueno, claro, en esta película no hay buenos ni malos, hay seres humanos. Y en algún momento, según la situación, el mismo ser humano puede comportarse de la manera más terrible y en otro momento puede hacer un acto heroico. No lo sabemos. Estos señores que tumbaron la pared de la guardería ABC para sacar a los niños, que es un acto heroico. A lo mejor ese señor es capaz de hacer otras cosas que no nos parezcan nada heroicas. Nosotros mismos podemos hacer una cosa u otra. Realmente la naturaleza humana es muy compleja. Pero yo creo que sí está esto que te comentaba hace un par de libreros, de que hay un porcentaje de la raza humana que es solidaria en general. Dentro de esta misma complejidad, pero que sí es solidaria y que entiende la naturaleza de la colectividad humana y que como esta colectividad es lo que nos permite sobrevivir. Eso y solo eso, no el individualismo, o no el dinero, ¿no? Pero es un cierto porcentaje pequeño y hay otro cierto porcentaje pequeño que es todo lo contrario, pero hay un gran porcentaje en medio que puede oscilar entre uno y otro o que simplemente es indiferente. Entonces, por supuesto que hay esperanza. Lo decía en ese librero. Con un 1% que le jalemos a los indiferentes podemos hacer cambios. Ahora, claro, los que tienen la lana y los que tienen el poder de todos estos elementos, pues hacen todo lo posible y gastan toda su lana en seguir manteniendo esos privilegios y ese poder. Y entonces se meten incluso hasta en estos movimientos, ¿no? Y pueden crear hasta revueltas y demás, si eso les conviene, como la primavera árabe y todas estas cosas que no son orgánicas, sino que son manejadas. Entonces, pues sí, hay que siempre estar a las vivas con la gente que representa esos intereses. Aquí en México creo que está muy claro, y lo logramos hace algunos años, de poder arrebatarle a los indiferentes el número suficiente como para poder dejar a la gente, a ese sector que solamente ve por sí mismo y que cuida esos intereses y que defiende esos intereses en su justa medida, que ahorita se aproxima a lo irrelevante. Entonces, yo creo que la esperanza sí está, pero es muy es inestable y es frágil.
Entonces hay que estar siempre buscando mantenerla de todas las maneras posibles y contando con todas las voces que se pueda. Ay, pues díganos también ustedes qué es lo que piensan. Tenemos muchos comentarios. Creo que ya nos atrasamos un poquito en los comentarios. A ver, espérenme tantito. Sí, es que ahora sí son muchos. Bueno, a ver, vamos a leer algunos. Creo que no puedo poner los anteriores acá. Es que no los veo. Bueno, a ver, voy a leer algunos nada más. Dicen por acá. Bueno, aquí creo que alguna que estaba comentando se estaba como peleando un poquito. A ver. Ya se bueno, durmieron. que alguien dije. No, bueno, no creo. ¿No ves que dicen que el librero que es voz sí. suave y no sé qué? Una vez me pusieron que, o sea, no supe si tomarlo como un cumplido o como, no un insulto, pero que dijeron como una crítica. Que mi voz les arrullaba una cosa así. Dije, no manches, pues entonces es aburro. A ver, pero porque aquí se estaban peleando. Bueno, aquí Eva nos dice buenísimos cartones. Dice también acá, dice Florentina, no lo puedo evitar el pensar cómo se hubiera comportado en esa reunión. Bueno, hablando del G7, la ex candidata del PRIAN, tampoco pude evitar reír, lo siento. Lo maravilloso es que no llegó a ser presidenta. Yo me imaginé un meme, no sé si alguien lo hizo, seguramente sí, que es esta foto de del G7 más los invitados. Sí. Y ahí Xochitl brincoteando, ¿no? La botarga, sí, claro. Mira, ahí está ya aquí producción y también Rapé ya me mandó aquí el dato de que la película es de 2004, ya hace 20 años ya. Crash, no me acuerdo cómo le pusieron aquí, no le dejaron Crash, porque hay otra película de David Cronenberg que se llama Crash, que es una cosa muy loca, no confundirla. Este es Crash de Mike Figgis, sí es de Mike Figgis, ¿verdad? Paul Haggis. No, estaba confundiendo. Para variar, no es de Mike Figgis, es de Paul Haggis. Con Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon. Matt Dillon es el personaje que hace al policía. Y ahí hay Don Cheadle, supongo que es el negrito que está ahí, el afroamericano, perdón. Y a su esposa es a la que le sucede esto que te platico. Matt Dillon la trata pésimo, pues abusa de ella, pues, ¿no? La toca, la humilla, la trata pésimo. Y después la salva de un incendio. Se la recomiendo. No es así extraordinaria, pero creo que es interesante. A mí lo que me pareció interesante de esto es esta idea, ¿no? No hay buenos ni malos, hay seres humanos. Es todo un tema. A ver, aquí nos ponen, Marco Andrade nos dice, todo es por el petróleo. Entre otras cosas, sí. Y aquí Marla nos dice, el cartón de Rapé del racista Córdoba es buenísimo, nos ponen acá. Mercedes nos pone, también dice Miguel Ángel, espérenme. Miguel Ángel dice, es penoso que durante 2025 años donde han existido muchas guerras no haya forma de evitar que un país agreda a otro. No es posible que se acepte que gente inocente pierda la vida por ello. Nos pone aquí Miguel Ángel. Mercedes nos dice, invitadazo de superlujo, gracias por el regalo. Pero Daniela Pastrana. No, dice invitadazo. Pero tú no eres invitadazo, tú eres parte aquí. Pues nosotros somos los invitados de aquí al Diario del Monero. También acá dice Marco, y pongo mi me gusta. Muchísimas gracias. También nos dice, saludos desde Tijuana, mis estimados Carolina y Monero Hernández. Y también por acá Héctor Iván nos dice, saludos cordiales desde Nicaragua. Tierra de lagos y volcanes. Muchos saludos hasta allá. Muchas gracias por vernos. También aquí nos ponen. Dice Judith, ¿qué se siente despertar de un sueño hermoso y de repente verse catapultado a una realidad infernal? Gracias a tus falsos profetas lo descubrirás, nos dicen por acá. A ver, espérenme más. Bueno, aquí algunos comentarios sobre, pues está el AG7 también. Dice Teresa Cervantes, me encanta este programa, ojalá lleguen a los 100,000. Sí. Pues ayúdenos a llegar a los 100,000 ya. ¿Cuánto vamos ahorita? 88. No, pues ya
los 90. Dentro de 8 días ya va a estar en... Es que luego no le atinamos. La semana pasada llegamos a 80. La semana pasada fue como llegamos a 80. Órale. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Mira, aquí también nos dice Erika. Dice, creo que Carolina y yo tenemos la misma visión del mundo. El tope para, creo, la gran mayoría de la humanidad no son ni la economía ni la política, por lo cual el fenómeno no se alcanza a justificar. Acá también nos dice Armando, más programas como este, Noticiera, más Nader, más Chema Sánchez, más Monero Hernández. Nos ponen por acá. Dice Paloma, a la conductora le hace falta leer sobre el sionismo criminal. También a todos nos hace falta leer muchas cosas. Pues sí. De eso se trata. También aquí Armando dice, Carolina, decir la verdad requiere de valentía y conocerla también. Felicidades. Gary nos dice, el valor del libro de Finkelstein radica también en su denuncia de la corrupción de las élites intelectuales afincadas en la prensa y en las universidades. Es que ese es precisamente como un tema, ¿no? Sí, y sabemos pues que la élite judía está enquistada en los sectores más poderosos de la sociedad en Estados Unidos, ¿no? Bueno, está en todos lados, pero sí en empresas, en el cine está mucho, ¿no? Es que eso precisamente es lo que... O sea, ¿cuántas películas se han hecho sobre... Ahorita podríamos mencionar la lista de Schindler, ahorita podemos mencionar muchas y no se me ocurre otra más que la lista de Schindler. El pianista. La vida es bella, aunque sí es gringa, sí. Porque es de Benigni, no sé si sea gringa, pero bueno, es la misma narrativa. De hecho, la vida es bella, al final llegan los gringos y salvan al mundo. O sea, sí está... Pues en general, ¿no? Por ejemplo, como tal vez no específicamente del Holocausto, pero en general las películas estadounidenses y Hollywood, pues esta estructura de siempre hay un enemigo que es el extraño, el que está como precisamente siendo el extraño enemigo y siempre Estados Unidos pues salva, ¿no? Pues si nos salva de los marcianos, pues que no nos salve de los alemanes. ¿No? Pero pues esa estructura y también como dices pues monetaria que está al final para ser parte de esa narrativa de pensar. Y libros también, bueno aquí Finkelstein pone estos dos ejemplos, pero pues hay varios, hay muchos libros y sí, es curioso, yo no, hasta que leí el libro de Finkelstein no me di cuenta de eso, de que como parecería muy común que inmediatamente después del final de la Segunda Guerra Mundial pues se hablara mucho del Holocausto, ¿no? Y sí, además hubo mucha migración a Estados Unidos, pues sí, de toda esta comunidad que se hablara de ello, pero no. Y además te digo, no solo no se hablaba, sino que se procuraba no hablar. Y como todas estas películas, libros y demás manifestaciones, sí son, bueno, él lo ubica perfectamente en la Guerra de los 6 días, pero sí todo lo que son... finales de los 60s y los 70s, y para el real, ¿no? Pero sí hay toda esta narrativa muy clara. Ay, acá también Miguel Ángel nos dice, si nada más fuera el dinero que digan cuánto quieren y el mundo les dé el monto necesario. Es que pienso que precisamente eso, ¿no? Bueno, dice que la ONU les pregunta a los agresores y heridos, que precisamente en esa lógica del capital nunca es suficiente. Pues no. O sea, por ejemplo, vemos a Elon Musk, ¿no? ¿Cuánto sería suficiente? O a Donald Trump. ¿Cuánto sería suficiente? ¿Cuánto poder y cuánto dinero va a ser suficiente? Que además es absurdo. O sea, ¿para qué quieres tanto? Fíjate que una vez comimos con Carlos Slim. ¡Órale! Hace mucho nos invitó. En 2006 nos invitó a comer. Yo fui porque dije, ay, pues voy a comer bien rico seguramente. Pues el hombre más rico del mundo. En ese momento creo que era el segundo. Pues vamos a comer bien rico. No me lo vas a creer. La comida era de Sanborns. Entonces fue una gran decepción. ¿Pero los invitó nada más a ustedes? A varios moneros. No man. Me acordé porque en algún momento alguien le preguntó, ¿no? De que se sentía ser el segundo hombre más rico. No me acuerdo si era el segundo o en algún momento fue el primero, ya no me acuerdo, creo que fue el segundo. Y él dice que no le importaba porque no se iba a llevar nada. ¿Quién sabe qué tan cierto sea que no le importe? Pero bueno, por lo menos tenía claro que no se iba a llevar nada. Que no era algo esencial.
Bueno, de igual aquí a sigas haciendo millones y millones y millones y millones. Sí, sí, sí. Pero de veras, no nos vamos a llevar nada. ¿Para qué quieres? Es que yo por eso pienso... ¿No viste esa entrevista que le hicieron hace poco a Ricardo Darín? Bueno, no sé si sea de hace poco, pero yo la vi hace poco, ahora que se puso de moda el Eternauta, se difundió, que lo están entrevistando en un programa en Argentina y él comenta que le habían hecho una propuesta de Hollywood para hacer una película que se llamó Hombre en Llamas, que era una película que creo que parte se filmó en México. Y entonces le ofrecieron como... Bueno, y el entrevistador le dice, ¿cómo? ¿Y no aceptaste? Porque hice una película con Denzel Washington, Hombre en Llamas. ¿Y no aceptaste? No acepté. ¿Pero por qué no aceptaste? Dice, pues primero porque me ofrecían el papel de ser un narco mexicano. Y dije, ¿por qué un narco mexicano? O sea, ¿por qué no hacen un narco gringo? ¿Por qué la estigmatización del narco mexicano? Sí, y en segunda, pues yo ya llevaba muchos meses haciendo una obra de teatro en España y ya quería regresar a mi casa y quería ver a mi familia. Dice, pero ¿te das cuenta el dinero que pudiste haber ganado por esa película? Le dice el entrevistador. Dice Darín. ¿Y? ¿Para qué? Y el entrevistador se queda callado, no sabe qué contestar. ¿Para qué tanto dinero? No, se queda varios segundos callado. Ajá, sí, sí. Y es bueno, pues para vivir mejor. Dice, ¿vivir mejor? Pues si yo vivo bien, tengo agua caliente todas las mañanas. ¿No? Entonces, esta lógica de hacer mucho dinero es lo que hace la diferencia, creo yo. ¿No? Pero es que sí es real, ¿no? Y también yo y siento como que dices, nunca es suficiente el dinero de esta gente. No sé si soy muy ingenua a lo mejor o... Sí, somos muy ingenuos. Pero esta misma maquinaria del capital también nos induce a pensar eso, como tener el último teléfono, ¿no? Cosas realmente innecesarias. Y pensar que nuestro valor radica en lugar de eso, de nuestra relación, por ejemplo, con nuestra familia, ¿no? De abrazar a nuestra familia, de ver una puesta de sol. Y entonces somos los hippies románticos, ¿no? Perezosos, pero no necesariamente, ¿no? Que el valor de la vida radica en cuánto tienes, qué prestigio tienes, ¿no? Cuánto poder tienes. Y tal vez por ahí en esa lógica del capital que encumbra precisamente estos valores, porque si no tienes, por ejemplo, esto, ¿no? También el ascender, por ejemplo, en algún puesto de trabajo y que eso también pues, claramente tendría algún efecto económico, los valores como perseverancia y no importa sobre quién pases con tal de que llegues a un punto, ser alguien en la vida. Y ser alguien en la vida implica en esta lógica tener dinero y tener poder. Y quién sabe si eso sea cierto. Yo digo que no es así, pero pues estos valores. Yo creía que esas lógicas ya estaban pasando de moda. No, pues parece que no. Y a mí me daba gusto que por lo menos en México, por lo menos desde el discurso del poder político, es decir, desde el discurso del presidente y ahora de la presidenta, fueran en un sentido totalmente contrario, ¿no? Y AMLO lo decía casi todos los días, ¿no? Sí. Que el dinero no es la vida, es tan solo vanidad, diría Alcaraz. Y entonces me parecía como que lógico que un buen sector, incluso de los medios públicos y medios que estamos pues un poquito en esta misma sintonía, pues podíamos empujar a una lógica distinta. No sé, porque estoy viendo que México va en un sentido, pero el resto del planeta va en otro. Entonces ya no sé. Pero de ahí la importancia. O sea, de ahí la importancia y la esperanza de... O sea, a lo mejor suena bien acá, pero pues eso, o sea, no lo llevamos tan hippiamente. Las propuestas que hace la presidenta en el G7 que tiene que ver con el bienestar. Con esto que a lo mejor puede parecer como, ay, qué raro, pero esto, o sea, y lo que dijo Lula da Silva también de la crítica al presupuesto que se da a las armas en contra del bienestar de los pueblos. Lo irracional es que ese tipo de propuestas nos parezcan absurdas o ingenuas. Eso es lo irracional. Sí. Ay, está muy fuerte. A ver, espérate. Aquí Estrella Marinera nos dice, en psicología ese tipo de personas se les denomina psicópatas, carecen de humanidad y todo lo que hacen es por puro placer. También aquí Raúl dice, se requiere fanatismo para creer como real que existe una raza o un pueblo superior. También tenemos un retrovisor del mito de las razas que pueden ir a ver, porque pues eso ya está más que demostrado que no existen diferencias ni razas humanas.
Dice Teresita, el ser humano tiene sombras y luces. Dice Anticristo Crash, es de 2004. Sí, ya tenemos el dato. Dice Armando, necesitamos personas que conozcan los temas del mundo global, como tú y tus invitados. Muy buen programa. Dice acá también Marco, dice José Hernández, un genocidio no es complejidad, es maldad. Nos dicen por acá. No recuerdo haber dicho que un genocidio fuera algo complejo, pero bueno. No. Mira, dice Galia, dice, hay que insistir en la esperanza, aunque sea pequeña y no se viralice. Sí. ¿Te has fijado que no hay ningún comentario de Gary? No, claro que sí, ahorita lo leímos. No, porque no, como soy yo. No, ahorita lo leímos bien, ya se... mira, aquí dice, mira, ¿ves? Dice, la denuncia de Chomsky del tendencioso prestigio de Elie Wiesel como fraudulento defensor de los derechos humanos es un ejemplo muy ilustrativo de la manipulación histórica. Sí, las únicas dos personas que escribían sobre el Holocausto, que era un tema importante para ellos, para él y para ella, eran Hannah Arendt y Noam Chomsky. En este periodo que Finkelstein dice que nadie pelaba el Holocausto, ¿no? Ellos sí manejaban, y claro, no en el sentido en que después se empezó a difundir la industria del Holocausto, según Finkelstein. Ay, aquí también Juan Carlos nos pone, el G7 sometido a los dictados de Estados Unidos mantiene respaldo deplorable al genocidio en Gaza. En la lucha por la hegemonía, la agresión geopolítica va contra China. También acá nos dicen, les recomiendo una serie de Netflix, pongan El Espía. No la conozco. Por acá también nos ponen, la vida es bella, es italiana. Supongo. A mí no me gustó, a mucha gente le encanta, a mí me chocó cuando la vi, hasta me cayó mal. Y también acá dice, Hernández comenta el libro Eichmann en Jerusalén. Sí. Y también acá Lebrán dice, Akal tiene muy buenos libros, pero muy caros la mayoría. Y no me gusta el diseño. Parece un cuaderno. Está muy grandote. Y la portada todo rojo. Y creo que tiene varios así con el mismo diseño de portada. No me gustó, pero bueno, el contenido es muy bueno. Y aquí Teresa nos dice, pero es muy buen programa. Sí necesita más ritmo, no tan calmado, pero la presentadora debería dar más opinión o compartir una peli parecida, o sea, que hable más. ¿Quién? ¿Yo? Ya ves. Voy a buscar una peli para así. Comparte más. Recomienda películas. Sí. Eso siempre funciona. ¿Recomendar películas? Sí. Bueno, va. Bueno, pues tenemos muchos comentarios, no podemos darle lectura a todos y a todas porque nos llevaríamos yo creo que 1 hora más, pero les agradecemos mucho, no sé si quieren. Ahora sí, fíjate que hubo en los comentarios que hicieron en el video en el que se subió el sábado, no lo tengo ahorita y no lo voy a encontrar, pero una amiga me comenta a mí, me recomienda que escriba los nombres porque ya ves que luego, ay, no me acuerdo, ay, no me voy a acordar de tal fulano. Entonces, bueno, aquí sí hice un poquito mi acordeón, porque estaba un poquito más complejo, pero le voy a hacer caso. Porque ya se me olvidan las... Es que también es muchísima información. No, pero yo era un poquito como, ¿ves cómo es Héctor Alejandro Quintanar? Que qué bárbaro, ¿se acuerda de todo? Sí. Fechas, nombres, yo era así. Yo era así como él, tal vez no tanto, si me la gana, pero era así, o sea, sí podía recordar los nombres y las fechas y todo. Y ya tiene un par de años que ya no. No sé si es supongo que es la edad y aparte el COVID, ¿eh? Sí. ¿Sí crees? Sí afecta. Pues sí he conocido a personas que dicen que les sí, López Obrador me dijo un día, sí me afectó el COVID, sí se me olvida. Porque una vez le pregunté, oye, en la mañanera de tal día, cuando no te acordabas del nombre de no sé quién, era a propósito, ¿verdad? Te estabas burlando así como para hacerlo menos, no te acordabas. Y dice, no, sí me ha pasado que ya no me acuerdo. Después del COVID, se me fue un poquito Y sí, a mí también me... ¿Crees que algún día AMLO nos vea el librero del monero? ¿Ve el librero del monero? No creo, está tan ocupado. Pues ahí mándale, mira. Si nos ves, AMLO, te mandamos un abrazo. Ahí le mandamos un AMLito si nos ve, pues, ¿no?
Ya de tener una colección súper enorme de amuletos. Pues yo creo que sí. Bueno, pues tenemos que terminar con una esperanza, con un mensaje también de Siempre. Yo creo que optimismo. sí lo hay. Lo que pasa es que, te digo, es algo muy frágil. La esperanza siempre es algo muy frágil. Por eso hay que estarla manteniendo siempre, alimentando, apapachando. Siempre. Pero es lo que nos mantiene Pues sí, también, ¿no? Y pues el sí. interés vital de, pues, hacer lo que hacemos también, pues es por eso. Si no estaríamos, tú estarías haciendo otra cosa seguramente si no fuera algo. Sí, fíjate que ese es otro detalle. Hay gente cuyas convicciones son las ganadoras. O sea, yo le voy a este equipo porque sé que va a ganar. Si no, no le iría, ¿no? Uh-huh. Y estamos los que le vamos al que sea, aunque sepamos que pierda, ¿no? Como dice Trino, yo le voy al Atlas aunque gane. O sea, no importa que sepamos que nuestras causas van a perder. Carlos Monsiváis decía, a mí me van a dar el doctorado honoris causa perdida. Sabemos que va a perder, pero no estamos en ello porque sepamos que va a ganar o porque vamos a ganar algo, sino porque es lo que creemos. Es nuestra convicción, en eso creemos. ¿No? Pues no nos vamos a engañar a nosotros mismos. Sí. Seríamos deshonestos. Exacto. Pues sí. Pues bueno. Hernández, muchas gracias por... No, pues muchas gracias a ti, de Nova. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todas y a todos. Déjenos sus comentarios. Igual y pues estaría bien leerlos algunos, la otra. Sí, ¿no? voy a seleccionar. Y tú también. Ajá, va. Déjenos sus comentarios también si están viendo este video el sábado o más tardecito. Y pues nada. Bueno, un anuncio. Uh-huh. Para hoy en la noche a las 8 es Estación Averno. Estación Averno, y hemos hecho ya 2 especiales en vivo. Uh-huh. Para estar con la gente y contestarles sus dudas y platicar con las 10 personas que nos ven. Entonces vamos a hacer hoy un en vivo. A las 20 horas, aquí en Chamucomedia, Estación Averno. ¿Tú y Rapé? Rapé y yo. Va. Bueno, si es que quieres Rapé, ya ves que luego se ponen yo sus creo moños. Que sí va a querer. Es más, ahorita se está enterando porque no le he avisado. Compadre, ponte pilas para las 8. Y conéctense para que les pregunten todo lo que quieran preguntar. Uh-huh. Y ahí van a estar respondiendo. Ahora sí en vivo, completamente platicando, en vivo. Totalmente en vivo. Sí. Y muchas gracias a Román, que siempre lo pongo a sufrir con las imágenes. Con las imágenes. Sí, muchas gracias a Román. Mira, ya vamos a terminar esto con este último de nuestra audiencia que dice: la esperanza es la que nos mantiene con vida. La esperanza es la única fuente que nos mantiene con vida. Bueno. Y ya nada más acá dice: Monero, mis cumplidos, eres un artista. Uy, muchas gracias, Cristian. Bueno, pues vamos a cartones. ¿Vamos a cartones? Vamos, pues ya que. Muchas gracias. Mira, aquí también dice Skull Clan. Soy una de esas 10 personas que los ven en vivo. Perfecto, nos vemos en la noche. Bueno, nos vemos entonces en la noche. Recuerda que si quieres ver más contenido como este, sintoniza de lunes a viernes la noticiera a las 11 de la mañana por Chamucomedia.